Gracias por estar aquí, gracias por llegar hasta el día número 9. Hemos contado, han sido días bastante densos de información, pero estamos muy contentos de que estemos y hemos llegado hasta aquí con nuestro 40 días gratitud challenge. Si aún no sabes de qué se trata esto, cómo puedes unirte a este reto de gratitud, te invitamos a que vayas a nuestra grabación del día número 0, donde damos todas las instrucciones para que te unas al grupo y descargues el PDF donde estamos llevando cada uno de nuestras gratitudes. Soy Andre y estoy muy contenta de que estés aquí con nosotros hoy. Hola, sí, ya André te dijo casi todo. Yo soy Pipe Ramírez y seguimos avanzando en esto. Los datos encuentras también en las notas del episodio, las direcciones, las URL, los links para conocer más información, como te decía André. Y te quiero felicitar si has estado acompañándonos estos 9 días ya. Espero que sean 9 días donde hayas encontrado motivos de gratitud. Y te felicito por eso. Ojalá también te sientas tú muy contento por este avance. Sin más preámbulos, arranquemos. El día 9 fue el 16 de julio del 2014. Ese día yo amanecí en la clínica. Y desde muy temprano escribí un estatus en Facebook. A las 6 de la mañana estaba escribiendo. Y lo leo. Buenos días. La fidelidad de Dios sigue siendo evidente en toda la situación, confiando que la obra que Él comenzó la perfeccionará en lo que falta, de acuerdo a su voluntad y a los anhelos de nuestro corazón. Samuel Felipe, cada día más bonito y saludable. Vemos una salida de la UCI cercana para él, con algunas terapias o ejercicios para comer. Andrea se mantiene estable. La mayoría de sus signos e indicadores, que aunque algunos estén por debajo de lo normal, están mejor que ayer y mejor que antier. Físicamente se ve mejor. Ha retomado sus colores naturales poco a poco, la hinchazón se ha reducido y las últimas horas ha estado un poco más despierta. Ayer era evidente que me escuchaba y tenía actos de respuesta claros, como cuando después de hablar con el doctor me despedí de ella desde la puerta de su cubículo y en medio de todos los cables que tenía y amarres levantó la mano y me hizo señal de chao, más bonita. Yo, tranquilo, más tranquilo, sin dudar, en un momento de la presencia de Dios con su gracia y misericordia sobre nosotros. He podido sacar más tiempo para descansar y reponer fuerzas. Seguimos orando por su recuperación, agradeciendo que órganos como el pulmón y riñones se han comportado mejor de lo pronosticado y pidiéndole a Dios que los indicadores que todavía están lejos de la normalidad se nivelen, como son la temperatura, los leucocitos, plaquetas y otros. Gracias a todos. Así arrancó el día con este estatus y con mucha esperanza. Como ven, después de estos primeros 8 días, 7 días tan intensos, aquí el día 9 ya comenzó como a verse un poquito de estabilidad, como un poquito más de luz y hubo tiempo para descansar, para pensar en otras cosas. Fue un día donde comencé a retomar algunas de las responsabilidades que tenía en mi vida, en mi día a día. Pagar los servicios, la administración, el agua, la electricidad, mirar los pagos de salud, revisar las cuentas, al tiempo revisar cosas del trabajo. Yo en todo este tiempo ni siquiera me había afanado por escribir o no en el trabajo. Mis jefes y mis compañeros sabían la situación que estaba pasando y estuvieron muy empáticos y para nada me escribían o me molestaban, a no ser que fuera estrictamente necesario, teniendo en cuenta que pues yo no respondía instantáneamente. Pero sí comencé como a responder y a salir de pendientes, también como a despejar la cabeza de otras cosas y pensar en otras cosas. Recuerdo que ese día yo estaba temprano en la clínica y había muchos papás con los que yo ya había establecido como algún tipo de relación porque nos encontrábamos frecuentemente o en la sala de espera de la unidad de neonatos o adentro al lado de las incubadoras. Y uno pues habla con ellos mientras que yo consentía a Sammy, mientras que lo tenía en mi pecho, mientras que le daba su tetero y eso. A unos metros míos tenía la siguiente mamá o el siguiente papá haciendo lo mismo con su bebé.
y nos contábamos, ¿no? Que porque tu bebé está acá, que porque el tuyo, y así como muchos otros bebés tenían unas complicaciones y temas, pues Sammy no los tenía tanto, entonces me decían, pero tu bebé se ve muy bien, ¿porque está aquí? Y eso me daba espacio, pues, para contar todo lo que estaba pasando en la UCI de adultos con Andre. Y así pues fui entablando algunas relaciones con otros papás que ellos también se conmovían demasiado y algunas veces hasta lágrimas hubo en esos momentos, pero también era bonito como volverse a encontrar en el día a día y pensar en y cómo va y qué ha pasado, porque las mamás tenían que ir 2 o 3 veces al día o más a darle leche a sus chiquitos, entonces eran unas relaciones ahí como chéveres. Recuerdo que en uno de esos momentos de entrar, yo estaba en el locker donde guardaba mis cosas y yo estaba de rodillas, de espaldas, porque estaba agachado guardando y sacando cosas del locker, no recuerdo qué era. Y pasó por detrás un doctor que estaba ahí frente, no en el caso de Andrea, pero estaba frente al tema de Samuel y que sabía todo lo de Andrea, porque toda la clínica estaba completamente enterada de lo que estábamos viviendo. Y estando de espaldas, simplemente como que frenó y me tocó la espalda y me dijo: hola Felipe, quería darte las gracias por lo que me dijiste el otro día. Y yo como, ¿a qué te refieres? Y cuando me dijiste, entre menos posibilidades médicas, más evidente será la mano de Dios. Muchas gracias por eso. Y se fue y siguió caminando. Y yo me quedé ahí como de rodillas en el locker, pues en shock y al mismo tiempo como muy agradecido con Dios porque cuando yo dije eso, hubo tantas cosas que yo dije a mi familia, a Andre, a los doctores, que yo no las decía pensando con ninguna intención de pensar en nada más que lo que sentía, como que venían del fondo del corazón y eran sin ninguna pretensión. Y momentos como este que pasaba el doctor y decía, mira, eso que me dijiste el otro día me quedó sonando, me quedó en la cabeza y te doy gracias por eso. Eran momentos para mí para decir, uy Señor, yo dije eso, ¿a qué horas? Y bueno, gracias Dios y gloria a ti, gloria a ti. Y eso fue algo que recuerdo. Más adelante también hubo un momento donde comencé a hablar con el doctor Rómulo, quien estaba enfrente de todo esto, y me contaba que la tasa de mortandad iba bajando, como Andrea se iba despertando, ya por las noches la sedaban fuertemente para que durmiera y descansara bien, y durante el día le iban bajando los sedantes para que estuviera más despierta. En esas noches donde era, era dormir, es que no era dormir, no, porque no sabía si era dormir, si era sueño o qué era. Pero creo que a causa de los sedantes y eso, yo como que entreabría los ojos y lo que veía era que mi cuarto tenía mucha luz y cambiaban de colores y eran luces como tenues. A veces escuchaba música, escuchaba canciones eh, y las luces del cuarto cambiaban como si estuviera en una discoteca, pero en una canción tipo balada. Entonces cambiaban y yo sentía como que no veía algo nítido, sino que abría y sentía como que el aire se doblaba, como que las paredes se doblaban, iban al ritmo de la música. Hubo incluso alguna vez que sentí como si estuviera jugando a adivinar una canción. Y yo sentía como que el techo era como un espejo y yo me veía en ese espejo, pero era como un concurso. Y yo escuchaba alguna música y yo decía, no es esta canción, no es esta otra. Pero pues esto es, creo que parte de mis alucinaciones y sueños. Es algo que recuerdo y cuando estábamos preparando esto no me acordaba, pero sí era como que yo estaba en un juego y sentía que estaba jugando y que me podía ver a través de como del techo que era brillante, no era un vidrio, era como si fuera brillante, no era un espejo, como si fuera brillante y yo veía mi reflejo en ese techo brillante. Entonces, sí, así era como que abría, entreabría los ojos, volvía y cerraba.
no recuerdo que descansara, no recuerdo como cuando uno sueña y se desconecta, no, mi sueño no era así, Era reponedor. no era reponedor. Sí, como les decía, ya iba mejorando y el panorama se veía otro. En los términos de las fórmulas, después que sacan los exámenes médicos y varios indicadores, decía que ya su tasa de mortandad iba en un 60%. Todavía parece muy alta, pero para mí eso era pues una mejora increíble. Y recuerdo hablando con el doctor que llevaba, uno de los doctores que llevaba el caso ahí, yo le decía, mira, yo tengo mucha gente que me está acompañando y que está orando por nosotros, por André, y me preguntan frecuentemente por qué oramos, por qué oramos. Y yo les respondo desde mi conocimiento. Entonces le dije al doctor, ahora quisiera desde tu conocimiento como doctor, ¿en qué necesitan que ustedes como cuerpo médico los apoyemos en oración? Él no se resistió, no voy a decir que fuera una persona que fue muy fácil de que dijera todo, quién sabe, pero no se resistió y dijo, mira Felipe, sí, diles que nos ayuden a encontrar de dónde y por qué sigue habiendo una infección adentro, porque sigue pareciendo haber una infección, porque los indicadores no se mejoran. Y ahí fue cuando yo salí y escribí este estatus en Facebook para compartir y guiar a toda la comunidad que nos estaba rodeando en amor y en oración. Y dice, les leo el estatus del 16 de julio a la 1:30 de la tarde. Los doctores me han pedido que enfoquemos ahora nuestra oración para que Dios les muestre dónde y qué es lo que está descompensando varios indicadores de Andrea. Una vez determinado, podrán actuar mejor. Ya hemos dejado el peligro de muerte atrás, pero estamos sorteando las consecuencias de los procedimientos de choque. Gracias. Ese fue un estatus corto y lo que buscaba era eso, como responderle a la gente que nos quería apoyar y que quería orar y darles como guía, porque a veces cuando uno ora uno no sabe qué decir o como que uno se queda sin palabras, y es bonito también cuando uno puede entender por cuáles son las necesidades y como en qué sentido orar, porque así también cuando la respuesta se da es más fácil fortalecer la fe y decir, sí, yo había orado solo por eso, no solo decir hágase tu voluntad, sino también decir, mira, esto, A, B y C, y uno puede ver la respuesta y fortalecer la fe. Entonces eso era también un tema muy, muy chévere. En estos procesos de irla despertando, intentaron quitarle el ventilador, porque como les contaba otro día, la idea era como cada vez retirarle poco a poco tantos aparatos artificiales que hacían y que suplían las funciones naturales del cuerpo. El ventilador llevaban ya un par de días quitándolo, hoy volvieron a hacer otro intento de desconectarla, la dejaban unos minutos desconectada, pero todavía su pulmón y su cuerpo no estaba listo y tocó cancelar esos simulacros de destetarla del ventilador. En todo este momento, como ella ya estaba más despierta, pues comenzó a haber una comunicación un poquito más de doble vía entre los dos, verla con sus colores retomando y con los ojos ya abiertos de vez en cuando, súper sedada y cansada, pero tenía momentos de estar despierta. No puedo decir que 100% lúcida, como ya escucharon ahorita, sus historias no eran lúcidas, pero sí yo la sentía muy presente. Me intentaba responder, con los ojos me abría, me hacía cara cuando yo llegaba, en medio del tubo que tenía en la boca, del ventilador, en medio de los catéteres, de las sondas, de los antibióticos, del suero, de la sangre, de tantas cosas, ahí como que intentaba sonreír, como que me miraba a los ojos y había una mirada profunda de mirarme a los ojos. Eso significaba para mí muchísimo, como poderla volver a mirar a los ojos, cosas tan sencillas pero que a la vez me llenaban. Cuando yo oraba por ella, cuando yo cantaba con ella, escuchar que, vuelvo y digo, en medio de todo lo que tenía en la boca, ella intentaba decir como un amén, pero que sonaba como así de fondo, y ver que ella participaba en las canciones, con sus ojos la seguía, con su cabeza medio intentaba mover, era sentirme alabando con ella. Y eso a mí me fortalecía mucho porque obviamente les digo, esto flaqueó y tambaleó y me puso a resistir mis fe, mis creencias. Y aunque afuera, frente a muchos, siempre me dijeron que qué increíble mi fe y me veían muy, muy fortalecido,
pues la verdad es que yo me derrumbaba también en momentos. Y a mí me levantaba era Andre. Cuando yo entraba era en medio de todo eso, verla ahí luchando por su vida, pero a la vez sacando el tiempo de alabar, de orar, de participar en estos momentos de buscar a Dios y de agradecerle en medio de todo. Yo decía, no, yo no voy a, yo no la voy a dejar sola, no puedo fallecer mi fe. Si ella está ahí orando en medio de todo eso, pues, ¿quién soy yo para decir que no? Entonces, aquí te agradezco, amor, por también haberme levantado en esos momentos donde tú ni sabías que me tenías que levantar. Y, y como les digo, pues las infecciones y todo eso parecían adentro. Ella tenía una leucocitosis que, pues, para los que son médicos y entienden mejor que yo, significaba que todavía habían signos de infección. Entonces los doctores en descartes, porque lo que estaban trabajando ahorita es descartes, miremos, como les conté ahorita, el doctor decía que Dios nos ayude a encontrar qué y dónde. Entonces ellos trabajaban en descartes, le hacían exámenes de todo, le cambiaban los catéteres, y cada vez que le quitaban un catéter lo mandaban a cultivo a ver si era el catéter el que estaba infectado. Querían descartar flebitis local, que es cuando se infecta también, y pues que hay leucocitos altos, infección pero es muy localizada. Y le tomaban muestras de hongos, le tomaban todo lo posible para descartar aquí y allá. Esa parte de tomar muestras es muestras con copitos por todo lado. Y me la hicieron varias veces, eso fue un procedimiento continuo. Y recuerdo no de esta vez, porque en esa vez no recuerdo, pero de las posteriores, era un procedimiento que era muy incómodo, porque igual llegaba la enfermera, obviamente súper vestida, cubierta, con guantes, y empezaban a meterme copitos por todo lado. Entonces era bastante incómodo el tema. Creo que ahorita por la pandemia creo que es más ahorita es como esos procedimientos son más conocidos. Sí, es más o menos el mismo que hacen para la prueba de COVID. Pero la sensación de que metieran los copitos por la nariz, que metieran por todo lado los copitos, y yo sin poder como quejarme o decir, porque era pues parte del procedimiento. Entonces para mí era un procedimiento incómodo. Estamos en el día 9 y ella no había tenido ninguna regulación de sus funciones intestinales todavía. Ustedes me han escuchado hablar de la diálisis y el hemofiltro que le pusieron y toda la importancia de restaurar el riñón por lo importante que es la orina y la función de la orina en el cuerpo. Pero ella llevaba 8 días sin hacer popó. Pues obviamente no había podido ir al baño, pero tampoco había tenido ningún tipo de expulsión de todo lo que tenemos dentro del intestino. Entonces, de defecar nada. Entonces también era una preocupación nueva que entraba al llavero de posibilidades ahí, de cómo hacer también para tratar eso, porque entre todas las posibilidades de infección, pues también los doctores decían, tenemos ahí una materia orgánica, ya 8 días, pues ella no ha estado comiendo, pero pues ya lleva una ahí, y era otro tema más para ir preocupándonos y orando. Recuerdo que para estos 8 días tuve un grupo y tengo un grupo de amigos que son invaluables, que Dios me ha regalado, y recuerdo que pasaban diariamente, tuve muchos amigos que pasaban diariamente. Un amigo que era profesor, que una de las rutas del colegio pasaba por la clínica, entonces todos los días él se bajaba de la ruta ahí en la clínica, me saludaba. Otra amiga que también vivía cerca, antes de llegar a la casa siempre pasaba y me saludaba, así yo estuviera o no estuviera, o estuviera adentro o no quisiera salir a saludarla o lo que sea, siempre también pasaban, me traían alguna cosita, alguna pendejadita, un jugo, un chocorramo, un bombombón, amigos de la iglesia, obviamente mis familiares, nuestros padres, y eso fue súper bonito. En la iglesia donde asistíamos en ese momento comenzaron a hacer un grupo de oración. Una persona, una de las líderes, comenzó a unir a 2 a 3 personas para contarle la situación, para orar juntos, y así se creó un grupo de oración que hoy todavía existe y lleva 7 años, un grupo de oración en WhatsApp. Es un grupo que inicialmente se creó por una necesidad porque todos querían saber y orar, y pasados los días pues otra señora de la iglesia también se enfermó, estuvo muy mal en esos días,
y comenzamos a orar también en ese grupo por las necesidades de ella. Y así, en la medida que fue pasando el tiempo, pues comenzamos a encontrar un momento de comunidad a través de WhatsApp, de la tecnología, de compartir, de orar unos por otros. Y es tan bonito ver atrás y ver cómo hoy ese grupo es una de las cosas que la iglesia mantiene, y se inició por una necesidad, por un amor de rodear a alguien que estaba en necesidad. Y hoy en día pues son muchos los que se benefician y los que nos hemos beneficiado de él. Si estás escuchando esto y has participado de ese grupo, pues también te doy gracias por estar en ese momento y invitarte a que disfrutes de estos beneficios que es eso. En temas de comunicación, como André ya se estaba despertando un poco más, en el día de ayer, creo que fue en el día de ayer, les contamos de cómo jugábamos mímica para comunicarnos. La verdad, ya revisando mejor los apuntes, eso fue hoy, pero no vamos a contar la historia nuevamente. Escucha el día de ayer cuando hablaba de que ella me decía un par de letras y se dormía y se despertaba como a los 5 minutos y volvía y me decía las mismas letras. Y yo como que quería decirle, ya, estas ya me las dijiste, arranca desde la letra número 3, la 1 y la 2 ya la sé, dime la 3. Y ella volvía y decía la 1 y la 2. Y entonces así llegamos a muchos juegos hasta entender que yo creía que era oxígeno lo que ella me quería decir. Y ella me explicaba que no, que era que estaba muy cansada de luchar y que confiaba que yo iba a sacar adelante a Sammy y que ella quería tener como el permiso de no luchar más. Esta historia está con más detalles en el episodio de ayer. Pero otra de las cosas que sí logramos adivinar con todo el juego fue una palabra que es en inglés y que se dice bulk, B-U-L-K. Bulk es como en masa, es como grande, es difícil traducirla literalmente, pero pues para mí costó hartísimo trabajo adivinarla, porque ella me decía una letra, o la pintaba, o la señalaba, y yo decía, pero esto no significa nada, ¿esto para dónde va? Y en algún momento, después de como de horas en serio de intentarlo, yo le dije, ¿es bulk? Y ella entre los cables y todo me decía, sí, la lograste adivinar. Y yo por un lado decía como, a ver si estamos en un momento tan crítico donde las palabras son oro, ¿por qué se te ocurre hacerme una adivinanza en inglés y con una palabra que no usamos en el día a día? No, y la palabra realmente no era bulk, sino era Hulk. Porque como les conté el día de ayer, yo sentía que me habían operado de la espalda, que me habían hecho algo en la espalda y que en el pecho me habían puesto algo verde y que yo me sentía como Hulk. Entonces como que para mí era Hulk asociado a verde. Hulk, el hombre increíble. El hombre increíble, entonces, y era verde, entonces para mí era como asociar el verde, no sé la verdad, y en ese momento no sé por qué mi mente pensaba era en inglés, no sé por qué se eliminó como el español y a veces el francés, era como entre inglés y francés, como pensaba en ese momento. Entonces, y ella me preguntaba muchas veces, ¿dónde estoy? ¿Qué me hicieron? Y yo le contaba, pues aquí comenzamos ya más a comunicarnos como les estamos diciendo, y me decía, pero en la espalda, y yo, no, amor, en la espalda no te han hecho nada, o sea, por el frente, en la barriga te han deshecho mil cosas, pero en la espalda no. Y se dormía y más tarde se despertaba y me decía otra vez, no, en la espalda. Y ahí fue cuando salió esto de bulk, que entonces yo comencé a decir, bueno, te sientes como en masa, como un bulk, como una carga. Y bueno, ya explicó lo de Hulk. Esto fue lo que sentí. También con el O y la X, recuerdo que para mí el significado, no recuerdo si lo conté ayer, pero para mí el círculo era como que estábamos completos, los tres, como la familia. Y la X era que ya no estábamos los tres, que sí, como que anulando ese círculo, esa unidad de familia que teníamos los tres. Y como ya les conté, pues para mí eso significaba decirle que yo sabía que ellos dos iban a estar bien y que si volvía a sentir el dolor que sentí, pues no iba a volver a luchar. Esto fue lo que sucedió el día 9. Hasta aquí la historia por hoy.
Tú, André, ¿por qué le das gracias? ¿Por qué das gracias? Bueno, al escucharte tengo varios motivos de gratitud. Uno es agradecer por el grupo de oración, que va también el agradecimiento de la mano con la tecnología, porque es ver cómo podemos usar la tecnología para alcanzar y para ser instrumentos de Dios, de unirnos todos. Y claro, en ese momento pues estamos hablando de ya 7 años, pues las funcionalidades de WhatsApp eran diferentes, y ver cómo esta herramienta de texto pudo unir y unió en ese momento, que fue importante para no solo orar por mí, sino orar por las personas que necesitaban en ese momento oración por salud. Entonces agradezco la iniciativa que todavía se mantiene en pie, y agradezco a las personas que oraron y se unieron a ese grupo de nuestra comunidad de iglesia en Colombia. Y también quiero agradecer por la conexión de pareja, que aunque en ese momento no se evidenciaba por la falta de comunicación, pero siento que el mirarnos a los ojos nos hablaba al alma. Y creo que hasta hoy el mirarnos a los ojos habla el alma, habla el corazón. Y por más que las palabras no puedan expresar, los ojos sí lo pueden hacer. Entonces agradezco por la conexión que hemos tenido siempre. Ya los que nos conocen, pues llevamos más de 20 años juntos, y hemos generado una conexión de pareja que sentimos, y yo siento que ha sido Dios quien permite que sin palabras cada uno podamos entender qué necesita el otro. Entonces agradezco por eso. Yo hago aquí un paréntesis para dos cosas. Una, ustedes no nos ven porque eso es un podcast, pero si eres parte del grupo del challenge, vamos a subir una foto de cómo grabamos esto. Y esto lo grabamos sentados uno frente al otro, y mientras que hablamos nos miramos a los ojos. Y quiero aprovechar este motivo de gratitud de André para invitarte a que busques a tu pareja hoy y saques un momento de mirarlo a los ojos, de mirarlo a los ojos. No tienen que hablar, no tienen que decirse nada. Van a mirarse en los ojos en silencio. Cómo los ojos pueden hablar, y cómo hay momentos donde realmente la voz, la boca y muchas otras funciones se desaparecen y lo que queda son los ojos. Gracias a poderla mirar yo a los ojos, entendí su fe. Me dio mucha energía a mí, me renovaba mis fuerzas, me renovaba mi fe. Y por eso doy gracias hoy. Doy gracias porque cuando yo necesitaba recargarme, André estaba ahí. Y aunque estuviera casi muerta, con las pocas funciones que tenía, yo sentía su fe, y eso me llenaba. Doy gracias por eso, doy gracias de nuevo por los amigos y la familia que nos rodearon. Ahora tú ¿por qué das gracias? Ve al PDF que hemos hecho con mucho amor para que nos acompañes en estos días de agradecimiento. Ve a la casilla número 9 y escribe allí tu motivo de gratitud. Compártelo en Facebook, puedes reescribirlo en el grupo o tomarle una foto a este documento si yo lo has impreso, o un print screen de la pantalla, un screenshot, un pantallazo si lo estás haciendo en el computador, y compártelo en el grupo. Nos traerá motivación a nosotros y a los otros que estamos participando en este reto de 40 días Gratitud Challenge. Si todo esto que hablo de grupo de Facebook no te suena y te preguntas qué es, buscan aquí abajo en las notas del episodio, el episodio 0 o las instrucciones para unirte. Te esperamos por allá para hacer un movimiento de gratitud. Muchas gracias por acompañarnos en este día número 9 de el 40 días Gratitud Challenge, y nos vemos aquí mañana. Nos
Nos encuentras en las redes sociales como Kinda Family o Kinda Family CA, en Facebook y en Instagram. Únete por allá que también tenemos contenidos y vendrán más cosas después de este reto. Gracias. Chao.